Me llamo Luz María y esta historia empieza en el verano polvoriento de 1973, cuando tenía 23 años y todavía creía que la obediencia era una forma de amor. Vivía en un pueblo chiquito entre los cerros pelones de Jalisco, donde los gallos cantaban antes que el sol y las mujeres rezaban con los ojos cerrados pero los oídos bien abiertos. Me había ofrecido como voluntaria en la pastoral desde los 19, luego de que mi padre me negara el permiso para estudiar en Guadalajara. Me fui de la casa con una maleta de cartón forrada con flores, 2 mudas de ropa y la bendición de mi madre, que me abrazó tan fuerte como si supiera que algo dentro de mí iba a romperse. Dormía en una piecita pegada a la sacristía, con una cama de hierro que crujía con cada suspiro y una ventana chiquita con vidrios torcidos que dejaban entrar apenas un hilo de luz y todos los chismes del viento. Mis días eran largos pero llenos, limpiaba la capilla, organizaba juegos con los niños, ayudaba con los rezos del rosario y escribía cartas para los ancianos que no sabían leer ni escribir. Me sentía útil, me sentía buena, me sentía segura. El padre Ignacio era la figura más poderosa del pueblo, más que el alcalde, más que cualquier hombre con tierras. Todos lo respetaban, pero también le temían, aunque nadie lo decía en voz alta. Caminaba con pasos lentos, como si el suelo le debiera respeto, y cuando hablaba en misa, las palabras se le salían redondas, como monedas pesadas. Tenía el cabello negro, peinado siempre hacia atrás con una raya perfecta como hecha con regla, y una mirada que parecía adivinarte los pecados antes de que los confesaras. Decía cosas como, el cuerpo es débil, pero el alma se fortalece con la sumisión, y yo asentía sin entender del todo. Cuando se acercaba a mí, sentía una mezcla extraña de orgullo y miedo. La primera vez que me llamó por mi nombre completo, Luz María González, me sonrojé como una niña. Me preguntaba cómo sabía mi apellido si nunca se lo había dicho. Pero eso era lo que él hacía, te observaba en silencio, te medía con los ojos, te envolvía de a poquito, sin que te dieras cuenta. Recuerdo un día en particular, un martes por la tarde, cuando lo acompañé a llevar la comunión a una mujer enferma que vivía al final del pueblo. Hacía un calor pegajoso, de esos que te hacen sentir el peso del hábito en la espalda como si llevaras piedras. Él insistió en que fuéramos solos, porque no era necesario incomodar a las otras hermanas. Caminamos por un sendero de tierra con arbustos secos a los costados, y el polvo se me metía entre los dedos de los pies, porque mis sandalias ya estaban viejas y rotas. En medio del camino, sin razón aparente, se detuvo y me miró con esos ojos oscuros que no mostraban nada pero te hacían sentir desnuda. Me preguntó si era virgen. Así, sin más, me quedé muda. No supe qué decir. Sentí que el estómago se me encogía. Quise reír, pensar que era una prueba, una pregunta teológica, un examen de pureza. Pero su mirada era otra. Me dijo que la pureza era un don que debía ofrecerse al servicio del Señor, y que algunos hombres, elegidos, dijo, tenían la misión de formar el alma de las mujeres en silencio y entrega. Seguí caminando sin hablar. Esa tarde, al volver, me metí al lavadero y me enjaboné las manos como si eso pudiera quitarme el asco que me empezó a nacer por dentro. Desde entonces, algo cambió. Ya no podía estar tranquila a su lado. Empecé a notar cosas que antes no veía, o que quizá no quería ver. Como se acercaba demasiado a las niñas durante la catequesis, como les tocaba el cabello o les apretaba los hombros con una sonrisa que parecía tierna pero tenía filo. Como nos hacía preguntas personales disfrazadas de confesión, y luego nos ponía penitencias absurdas, una semana sin hablar, dormir sin cobija, no comer pan. Decía que así se limpiaba el alma. A veces, en la misa, nos mencionaba a mí o a otras por nombre, diciendo que las mujeres más humildes eran las más cercanas a Dios. Todos asentían desde las bancas, y yo me tragaba la vergüenza con la saliva. Empecé a escribir en una libreta escondida dentro de una lata de galletas, cada cosa que me hacía ruido, cada frase que no entendía pero me dejaba con el pecho apretado. Escribir era lo único que me daba algo de control. Sentía que si lo dejaba por escrito, entonces no estaba loca. Que si un día pasaba algo peor, habría una prueba. La primera vez que me hizo pasar a su despacho, para hablar a solas de mi vocación, fue un sábado por la tarde. Yo había pasado toda la mañana lavando los manteles del altar con agua caliente y jabón de coco, hasta que me ardieron los nudillos. Me llamó con un tono suave, casi paternal, y me dijo que cerrara la puerta. El despacho olía a humedad vieja, a cera derretida y al perfume barato que usaba para esconder su sudor. Me pidió que me sentara frente a él, pero su silla estaba más alta, como un trono, y yo quedé abajo, sintiéndome una niña regañada. Habló largo sobre la obediencia, sobre cómo algunas mujeres eran escogidas para sacrificios más profundos. Dijo que a veces el cuerpo debía ser guiado por manos santas para no desviarse del camino de Dios. Yo no entendía del todo, o no quería entender. Cuando me puso la mano sobre la rodilla, me quedé congelada. No fue un gesto brusco,
fue lento, calculado. Me miró a los ojos y me dijo: confía en mí, Luz María. Estoy formando tu espíritu. Me sentí culpable por querer salir corriendo. Me sentí sucia por pensar que algo estaba mal. Después de eso, las visitas a su despacho se hicieron frecuentes. Siempre encontraba una excusa, que debía leerme una carta del obispo, que tenía que confesarme en privado, que mi comportamiento debía ser supervisado. Y siempre era igual. Cerraba la puerta con llave, me hacía arrodillar y rezar en voz alta, y luego comenzaba con sus correcciones. A veces me tomaba del mentón y me obligaba a mirarlo fijo mientras me hablaba de la entrega total, de la sumisión como forma de amor divino. Empezó a tocarme el rostro, el cuello, la espalda. Nunca en público. Siempre en esos espacios donde nadie más podía verlo, ni oírlo. Yo sentía que me desdoblaba, que mi cuerpo estaba ahí pero mi mente se iba lejos, muy lejos, a un lugar donde él no podía alcanzarme. Pero después, cuando me miraba en el espejo del baño, no me reconocía. Me lavaba los brazos, el cuello, las piernas, como si pudiera quitarle sus dedos de encima. Y siempre me decía lo mismo, que si hablaba, nadie me creería. Porque él era el padre Ignacio. Y yo no era nadie. Con el tiempo, me volví más callada. Las otras voluntarias empezaron a notarlo, pero no decían nada. Una de ellas, Marta, una señora mayor que cocinaba para el grupo, me preguntó una vez si me sentía bien, que últimamente tenía cara de susto dormido. Le sonreí y le dije que era el cansancio. No podía decir nada más. A veces quería gritarle todo, pero no sabía cómo poner en palabras algo que ni yo misma entendía del todo. En misa, cuando él hablaba del perdón y de la gracia, yo lo miraba desde el banco y sentía ganas de vomitar. Pero nadie lo notaba. Nadie notaba cómo mis manos temblaban al repartir los himnarios, o cómo me costaba mirar a los ojos a las niñas más jóvenes. Empecé a perder peso. Tenía pesadillas casi todas las noches. Me despertaba con el corazón golpeando el pecho como si quisiera salirse. Y, sin embargo, cada día seguía poniéndome la falda larga, la blusa blanca y la cruz de madera al cuello. Porque pensaba que si abandonaba todo, si huía, él habría ganado. Me repetía eso como una oración muda. Una tarde, después de una sesión de confesión especial, salí de su despacho con las piernas flojas y me refugié en la capilla vacía. Me arrodillé frente al altar y le hablé a Dios en silencio, con rabia, con miedo, con una tristeza tan honda que no me cabía en el cuerpo. Le pregunté por qué permitía eso, porque me había puesto en manos de alguien así. Y mientras rezaba, empecé a llorar. No esas lágrimas discretas de los funerales, no. Lloré con todo el cuerpo, como si se me saliera el alma por los ojos. Sentí que algo dentro de mí se rompía, algo que no tenía nombre pero que dolía como si lo hubieran arrancado con las manos. Cuando me levanté del suelo, después de quién sabe cuánto tiempo, decidí que tenía que escribirlo todo. No como testigo, no como víctima, sino como quien necesita dejar algo dicho por si un día desaparece y nadie pregunta por qué. Al día siguiente, reuní el valor para hablar con la hermana Dolores, una mujer mayor que llevaba décadas sirviendo a la iglesia y que todos respetaban por su rectitud. Esperé a que estuviera sola en la cocina, picando zanahorias para la sopa, y me senté frente a ella con la libreta entre las manos. Le dije que necesitaba contarle algo serio. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme, mientras le narraba lo que había estado viviendo desde hacía meses. No usé palabras duras. No supe cómo decir abuso, manipulación o miedo. Pero conté los gestos, las frases, las sesiones de formación espiritual, los toques disfrazados de corrección. Cuando terminé, sentí un peso salir del pecho, como si por fin pudiera respirar. Pero lo que vino después me dejó helada. Ella me miró fijo, con una expresión dura que no le conocía, y me dijo: Luz María, no vuelvas a repetir eso. Puedes hacerle mucho daño al Padre con esas ideas. Él es un siervo de Dios. Tú solo estás confundida. Me quedé sentada, sin entender. Pensé que quizá no había hablado bien, que debía explicarlo otra vez. Pero ella no me dio oportunidad. Se levantó, limpió sus manos en el delantal y me dijo que sería mejor que descansara unos días, que me veía nerviosa, inestable. Esa misma noche, me llamaron a la oficina del padre Ignacio. Estaba sentado en su sillón, con las manos cruzadas sobre el escritorio y una sonrisa calmada, casi burlona. Me dijo que estaba al tanto de mis inquietudes y que lo mejor sería que me retirara unos días de la parroquia para reflexionar sobre mi entrega y mi fe. No lo dijo en tono de castigo, pero yo sabía que lo era. Me estaba echando. Me quedé en silencio. No lloré. No discutí. Solo asentí, recogí mis cosas en una bolsa de tela y salí sin mirar atrás.
Caminé hasta la casa de una vecina que apenas me conocía y le pedí alojamiento por una noche. Me lo dio sin preguntas. Dormí en el suelo, con la bolsa de almohada, y supe que algo en mí ya no volvería a ser igual. Los días que siguieron fueron como caminar entre escombros. Me sentía vacía, como si me hubieran arrancado algo sin anestesia. No tenía a dónde ir. No podía volver con mis padres, porque siempre me habían enseñado a obedecer al padre sin cuestionarlo. Y menos podía quedarme en el pueblo, donde las miradas ya empezaban a pesar. Algunos decían que yo había perdido la vocación, otros que me había enamorado del padre y él me había rechazado. Nadie preguntó qué había pasado realmente. Nadie quiso saber. Tomé un camión rumbo a Tepatitlán con el poco dinero que tenía, y ahí empecé a trabajar en una tiendita limpiando estantes y acomodando latas. Dormía en una pieza detrás del local, en un colchón viejo sobre cajas de cartón. A veces me despertaba sudando, con el eco de su voz en la cabeza. Confía en mí, Luz María. Otras veces soñaba que volvía al pueblo y todos me señalaban. Me costaba hablar con la gente. Me costaba confiar en mí misma. Fue en esa soledad que empecé a escribir de verdad. Ya no eran solo apuntes sueltos como los de antes. Eran relatos completos, con fechas, con detalles, con todo lo que recordaba. Escribía como si al ponerlo en papel pudiera sacarlo de mi cuerpo. Como si cada línea fuera un ladrillo para reconstruirme. A veces me quedaba horas mirando una hoja en blanco, sin saber por dónde empezar. Otras veces escribía sin parar hasta que se me adormecía la mano. Tenía miedo de olvidar. Miedo de que, con el tiempo, empezara a justificar lo que viví. Por eso escribía con rabia, con dolor, con la voz de esa Luz María que no pudo defenderse en su momento. Guardaba los cuadernos en una caja de galletas que escondía bajo una tabla suelta del piso. Nadie los leía. Eran míos. Eran mi manera de seguir viva sin que el pasado me tragara del todo. Pasaron años así. Años en los que nadie me llamaba por mi nombre completo, y eso me daba cierto alivio, como si Luz María hubiera quedado enterrada en otro tiempo. En Tepatitlán conocí a gente buena, sencilla, que no hacía preguntas. Una señora que vendía tamales me dejó ayudarla en las madrugadas, y gracias a ella comía caliente. Un joven mecánico, tímido y de voz ronca, me saludaba cada mañana con respeto, sin mirar más de la cuenta. Empecé a coser mis propias blusas con retazos que me regalaban, y poco a poco, mi cuerpo dejó de encogerse cada vez que alguien se me acercaba. A veces me sorprendía sonriendo sola, al ver una flor en la banqueta o al escuchar un bolero en la radio. Eran instantes pequeños, frágiles, pero reales. Como cuando una herida ya no duele tanto, pero aún arde si la tocas. Aunque seguía sin hablar de lo que viví, ya no me sentía tan sola. Y eso, para mí, era un triunfo. Sin embargo, había días en los que todo volvía. Bastaba una palabra, un sermón en la radio, una sotana en la calle. El cuerpo recuerda. El miedo no avisa. Me daban temblores en las manos, o se me cerraba el pecho como si faltara el aire. Entonces buscaba mis cuadernos, releía las páginas manchadas de tinta y lágrimas, y volvía a escribir. A veces no entendía cómo seguía viva, cómo no me rompí por completo. Pero después recordaba esa tarde en la capilla, cuando lloré como nunca antes, y me daba cuenta de que ese fue el momento exacto en que empecé a salvarme. No cuando huí, no cuando llegué a otra ciudad, sino cuando me permití sentir la rabia, el miedo, la tristeza. Porque toda la vida me enseñaron a callar, a obedecer, a perdonar sin cuestionar. Pero ese día entendí que también tenía derecho a odiar, y a llorar, y a escribir mi verdad, aunque nadie la leyera. Una tarde, ya casi 10 años después de haber salido del pueblo, estaba en la plaza de Tepatitlán tomando un café de olla que vendía una muchacha en un carrito. Me senté en una banca a descansar los pies, cuando escuché a dos mujeres conversando detrás de mí. Hablaban en voz baja, con tono preocupado. Decían que la hija de una vecina había dejado la parroquia de su comunidad sin dar explicación, y que la muchacha andaba rara, callada, como asustada. Una de ellas dijo que ya era la tercera joven que se iba así, que algo no estaba bien con el nuevo padre. Se me heló la sangre. Sentí una punzada en el pecho. No conocía a esa muchacha, ni a su comunidad, pero su historia me sonaba demasiado familiar. Me fui caminando sin rumbo, con las palabras de esas mujeres rebotando en mi cabeza. Esa noche no pude dormir. Me pregunté cuántas como yo habría por ahí, escondiendo sus heridas, creyendo que eran las únicas, las culpables, las que exageraban. Fue entonces cuando nació una idea que me daba miedo, pero también esperanza, compartir lo que viví. No sabía cómo ni con quién. No tenía amigas cercanas ni familiares que me escucharan sin juzgar. Pero un día, mientras ayudaba a una joven que había llegado a la tienda buscando trabajo, vi en ella una tristeza conocida.
Tenía los hombros caídos, la mirada baja, las manos siempre inquietas. Me vi reflejada en su forma de caminar, de evitar el contacto. Y me atreví a preguntarle si estaba bien. Me respondió con un sí, tan apurado que supe que mentía. Le hablé de mí, sin dar muchos detalles. Solo le dije que también había pasado por algo que no entendía, que me hizo sentir sucia y sola. Ella empezó a llorar. No me contó nada, pero me abrazó como si me conociera desde siempre. Y fue en ese abrazo donde supe que mi historia podía servir para algo. Aunque fuera solo para que otra no se sintiera tan sola como yo me sentí. Después de ese día con la muchacha, algo se encendió en mí, como una chispa que llevaba años dormida. Volví a casa y saqué todos mis cuadernos de la caja escondida bajo la tabla suelta. Los leí uno por uno, desde el principio, enfrentando cada palabra como si fuera un espejo. Había frases que ya no recordaba haber escrito. Algunas me hicieron llorar, otras me hicieron rabiar. Pero todas tenían una verdad que ya no podía seguir guardando solo para mí. Me pregunté qué pasaría si alguien más las leyera. Si una mujer, al leer mi historia, reconociera la suya. Empecé a copiar algunos fragmentos en hojas sueltas, tachando nombres y lugares para protegerme un poco. No quería venganza. No buscaba castigo. Lo que yo quería era que se supiera. Que existiera un testimonio. Que quedara claro que lo que me pasó no fue un invento, ni un pecado, ni una confusión. Fue un abuso. Fue una manipulación. Fue una traición envuelta en sotana. Un domingo, vi en un periódico local una pequeña nota sobre un grupo de mujeres que compartían historias personales en un foro anónimo en la capital. Era algo nuevo, algo que no se decía en voz alta en ese tiempo. Recorté la nota y la guardé en mi libreta. Tardé meses en atreverme a escribir. Sentía miedo, vergüenza, y una voz en mi cabeza que me decía que no era tan grave, que ya había pasado, que mejor me quedara callada. Pero también estaba esa otra voz, más suave pero firme, que me decía, si tú no hablas, él sigue ganando. Así que una noche, con las manos temblorosas, escribí mi primer relato. Lo envié con un seudónimo, sin saber si alguien lo leería. Pero al día siguiente, alguien respondió. Otra mujer. Y después otra. Y otra. Cada una con una historia distinta, pero con heridas parecidas. Y por primera vez en muchos años, sentí que no estaba loca. Ni sola. Ni rota. Las respuestas que empezaron a llegar eran como abrazos escritos. Mujeres de distintas edades, de diferentes pueblos, con historias que dolían parecido. Algunas hablaban de curas, otras de padrinos, profesores o jefes. Todas tenían algo en común, habían callado por miedo, por culpa o por no saber a quién acudir. Leerlas me hizo llorar, pero también me hizo más fuerte. Empecé a escribir más, no solo sobre lo que me había pasado, sino también sobre cómo me sentía, sobre lo que aprendía con los años, sobre cómo reconstruirme sin dejar de ser yo. Compartía pedacitos de mi vida, de mis pensamientos, como quien lanza botellas al mar. Y cada vez que alguien las recogía y respondía, sentía que algo sanaba un poco. No era una cura completa. No era justicia. Pero era un comienzo. Porque nombrar el dolor es el primer paso para dejar de cargarlo sola. Con el tiempo, algunas mujeres me buscaron en privado. Me escribían con miedo, preguntando si podían contarme lo suyo. Yo decía que sí, siempre. No tenía respuestas, ni soluciones mágicas, pero sabía escuchar. A veces solo necesitaban que alguien les creyera, que alguien les dijera, no fue tu culpa. Y eso, por increíble que parezca, cambia vidas. Empezamos a reunirnos en secreto, en casas prestadas, en patios traseros, en cocinas donde el café servía de excusa. Éramos pocas al principio, pero constantes. Nos contábamos todo, lo bueno, lo malo, lo que nadie más sabía. Llorábamos juntas, a veces también reíamos. Y en esas reuniones, yo volví a sentir algo que creí perdido, dignidad. No la que te da la iglesia o el que dirán. No. La dignidad que una recupera cuando deja de avergonzarse de haber sobrevivido. Una de esas mujeres, doña Elvira, tenía más de 60 años cuando vino por primera vez a una reunión. Había guardado su historia por más de 4 décadas. Dijo que nunca lo había contado porque pensaba que ya no importaba, que el tiempo había curado las cosas. Pero al escucharme hablar, algo en ella se rompió. Nos contó entre lágrimas cómo un cura del seminario la había obligado a limpiar su despacho después de misa, y cómo desde entonces nunca más pisó una iglesia. Nadie la había escuchado nunca, ni siquiera su esposo. Esa noche, cuando se fue, me abrazó largo, con una fuerza que dolía y sanaba al mismo tiempo. Me dijo, gracias por hablar, niña. Si tú no hablas, yo tampoco habría recordado que merezco vivir sin vergüenza. Ese fue uno de los momentos más fuertes de mi vida.
porque entendí que hablar no era solo por mí, era también por todas las que seguían callando. Poco a poco, la caja de galletas donde guardaba mis escritos se fue llenando de cartas, testimonios, dibujos, hojas con nombres y fechas. Ya no era solo mi historia. Era una memoria colectiva. Una verdad compartida entre mujeres que nunca habían tenido voz. A veces pensaba en el padre Ignacio y en lo que estaría haciendo. Si seguía en el mismo pueblo. Si había más como yo. Pero ya no sentía miedo. Sentía rabia, sí. Y una tristeza profunda por todas las que no pudieron contarlo. Pero también sentía orgullo. Porque mi silencio ya no era una jaula. Ahora era un eco. Un eco que se multiplicaba en otras voces. Mujeres que antes solo bajaban la mirada, ahora levantaban la cabeza cuando hablaban. Y eso, para mí, era más poderoso que cualquier castigo terrenal. Un día, después de muchos años, sentí la necesidad de volver al pueblo. No para quedarme, no para buscar justicia en los pasillos vacíos de la parroquia. Quería mirar ese lugar con otros ojos. Ver si aún dolía. Me subí a un camión con una libreta en la bolsa y el corazón latiendo como cuando era niña. Al llegar, todo se veía más pequeño. Las calles polvorientas, la plaza con su fuente seca, la iglesia con la pintura descascarada. Caminé hasta la capilla donde solía rezar. Estaba vacía. Me senté en el mismo banco donde una vez lloré con el alma rota, y cerré los ojos. No lloré esta vez. Solo respiré. Escuché el silencio, sentí el olor a incienso viejo, y me di cuenta de que ya no era la misma. Ese lugar ya no tenía poder sobre mí. No era una cárcel. Era una página que, por fin, podía doblar y guardar. Antes de irme, pasé frente a la sacristía. La ventana seguía igual de chiquita, y me pareció ver mi reflejo de entonces en el vidrio torcido. Pensé en aquella Luz María de 20 años, la que no entendía lo que pasaba, la que creía que obedecer era amar. Me dolió. Me dieron ganas de abrazarla. De decirle que iba a sobrevivir. Que un día escribiría todo, que un día otras mujeres dirían, a mí también. Caminé hasta el cementerio del pueblo y dejé una flor sin nombre sobre una tumba al azar. Era mi manera de despedirme. No de alguien más, sino de lo que fui. De lo que me arrebataron. Al subirme al camión de regreso, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Como una piedra que por fin encuentra su lugar entre otras. Y supe que había cerrado un ciclo, aunque no todas las heridas desaparezcan. Cuando regresé a Tepatitlán, me senté frente a mi caja de galletas y la abrí con calma. Saqué cada cuaderno, cada hoja, cada carta que otras mujeres me habían confiado. Las ordené sobre la mesa como si armara un rompecabezas de muchas voces. Esa noche no escribí. Solo observé. Me di cuenta de que ya no necesitaba guardar todo en secreto. Que ya no era solo una colección de dolores, sino también de resistencias. Pensé en hacer algo más con esos textos. Un pequeño libro, un folleto, algo que pudiera pasar de mano en mano. No buscaba fama ni escándalo. Quería que otras mujeres supieran que no estaban solas. Empecé a hablar con una maestra jubilada que tenía una vieja impresora, y juntas armamos unos libritos caseros. Los dejábamos en consultorios, en tiendas, en las bancas del parque. A veces los encontraban, a veces desaparecían. Pero ya estaban ahí, circulando, como semillas. Una mañana, mientras barría la entrada de la tienda donde todavía trabajaba, una mujer se acercó y me preguntó si yo era la que escribió sobre el padre. Me congelé por un segundo. No supe si negar o salir corriendo. Pero algo en su mirada me tranquilizó. No era acusación lo que traía, era dolor. Me dijo que también a ella le había pasado algo parecido, muchos años atrás, y que nunca lo había dicho. Yo leí tu cuaderno en la sala de espera del médico. Pensé que era un testimonio inventado, pero luego sentí que era real. Que eras tú. Nos quedamos un rato en silencio, hasta que me dio un abrazo. Y ahí supe que todo valía la pena. Que contar mi historia, aunque fuera tarde, había sido un acto de amor. No solo hacia mí, sino hacia todas las que no pueden, o aún no saben cómo, ponerle nombre a su dolor. Después de aquel encuentro frente a la tienda, algo en mí se afianzó. Ya no tenía miedo de ser reconocida. Ya no necesitaba esconder mi nombre en cada historia. Decidí firmar uno de los relatos con mis iniciales verdaderas, solo una vez, como quien deja una huella sin ruido. No lo hice por valentía, sino por dignidad. Porque por muchos años me dijeron que debía cargar con vergüenza, como si yo hubiera cometido un crimen. Y no, la vergüenza no era mía. Era de él, de ellos, de los que sabían y callaron, de los que vieron y fingieron no ver. Y firmar mis iniciales. Fue una forma de recordarme eso. Empecé a hablar en voz baja con otras mujeres del mercado,
con las vecinas. No hacía falta entrar en detalles. Bastaba decir, yo también tuve que irme de un lugar donde decían que servían a Dios. A veces me respondían con un silencio largo. A veces, con lágrimas. Pero casi nunca con sorpresa. Y eso me decía mucho. Con los años, algunas de nosotras nos animamos a organizar pequeñas charlas en salones comunitarios. Le llamábamos espacios de sanación. No era nada formal. No teníamos apoyo de instituciones, ni permisos, ni micrófonos. Solo sillas prestadas, café caliente y el valor de decir en voz alta lo que tantas veces habíamos escrito en secreto. Ahí, una señora contó que había sido obligada a casarse con un hombre que la golpeaba, porque el cura de su pueblo le dijo que divorciarse era pecado. Otra reveló que su propio hermano, seminarista, la había tocado cuando era niña. Nadie se escandalizaba. Nadie juzgaba. Era como un hilo invisible que nos unía desde el dolor y la resistencia. Y aunque llorábamos mucho, también nos reíamos. Porque sobrevivir tiene algo de milagro. Y cada mujer que se atrevía a contar su historia se volvía un faro para otra. Así fuimos tejiendo entre todas una red silenciosa, poderosa, que no necesitaba templo ni altar. Muchas veces me preguntan si alguna vez denuncié al padre Ignacio de forma legal. Si lo llevé ante la justicia, si lo enfrenté. La verdad es que no. Nunca lo vi más. Nunca me sentí segura ni fuerte para iniciar un proceso así. Tampoco confiaba en que alguien me creyera, ni en que un sistema que protegía sotanas desde siempre fuera a ponerse de mi lado. Y sí, a veces me pesa. Me gustaría haber tenido el valor de gritar su nombre en una plaza, de estampar su rostro en un periódico, de advertirle al mundo. Pero no lo hice. Y con el tiempo aprendí que también hay justicia en el hecho de sobrevivir, de contarlo, de romper el silencio. No siempre se puede hacer todo. Pero lo que hice, lo hice. Con el alma. Y eso me basta. Porque cada historia que ayudé a sacar del silencio es una piedra menos sobre mi pecho. Y eso es justicia también. Con el tiempo, entendí que lo más difícil no era contar lo que pasó, sino nombrar cómo me hizo sentir. Porque el cuerpo sana antes que el alma. El alma se queda pegada a los rincones donde fuimos rotas. A veces tenía días buenos, donde me sentía capaz, útil, casi feliz. Y luego venían días oscuros, donde todo me pesaba, y sentía que mi historia no valía la pena. Pero siempre volvía a escribir. A veces solo una línea. A veces una hoja entera. Era mi forma de hablarle a esa parte de mí que aún tenía miedo. La que a veces se sentía culpable por no haber gritado, por no haber dicho no con más fuerza. Pero aprendí a abrazarla también. Porque esa Luz María joven hizo lo que pudo con lo que tenía. Porque sobrevivir ya era un acto de rebeldía. Y porque merecía amor. Incluso de mí misma. Hubo un momento, unos años después, en que consideré dejar todo. Eso atrás. Quemar los cuadernos, cerrar los encuentros, intentar vivir como si nada. Había conocido a un hombre bueno, honesto, que me invitó a formar una vida juntos. Me decía que lo que había pasado no tenía por qué seguir marcando mi presente. Y aunque sus palabras eran suaves y bien intencionadas, algo dentro de mí se resistía. No quería borrar lo que fui. No podía fingir que ya estaba todo superado. No quería construir algo nuevo sobre una mentira. Le conté mi historia, con detalles. Se quedó en silencio un largo rato, luego me tomó la mano y me dijo, no puedo imaginar el dolor, pero si tú me dejas, lo caminamos juntas. Y ese gesto, tan simple, tan humano, fue el primer paso para dejar que alguien me amara sin condiciones. Pero aún así, supe que mi camino seguía siendo mío. Que no iba a dejar de ser la mujer que escribe, que escucha, que acompaña. Empezamos a vivir juntos en una casita sencilla, en las afueras del pueblo. Yo seguía organizando los círculos de mujeres, y él me ayudaba a preparar los cafés, a mover las sillas, a cuidar a los hijos de algunas compañeras mientras ellas hablaban. Nunca quiso protagonismo. Solo me decía, haz lo que necesites hacer. Y eso era todo lo que yo necesitaba, espacio para hacer. Un día, una mujer nueva llegó al grupo. Tenía los ojos hinchados y la voz cortada. Me abrazó sin hablar. En su bolsillo, traía uno de los libritos que habíamos dejado en una sala de espera. Me dijo que no sabía si podía contar lo suyo, pero que al leerme, sintió que alguien la entendía. Y ahí supe que todo el recorrido, el dolor, el silencio, la rabia, las noches sin dormir, había valido la pena. Porque una historia que encuentra otra ya no está sola. Y ese es el principio de cualquier sanación. Cada círculo de mujeres que hacíamos era distinto. A veces hablaban todas, otras veces el silencio pesaba más que las palabras. Había risas nerviosas, lágrimas contenidas, manos que se apretaban sin hablar. Nadie llegaba igual que se iba. Yo solía
terminar las reuniones leyendo un pedacito de algún cuaderno viejo. No decía que era mío, solo lo compartía. Y muchas veces, cuando terminaba de leer, alguien murmuraba, eso me pasó a mí. Así nos íbamos reconociendo, una a una. Como si nuestros cuerpos hubieran vivido las mismas sombras con nombres distintos. Y aunque cada historia era única, el dolor tenía un eco común. No era solo abuso. Era silenciamiento. Era vergüenza aprendida. Era obediencia disfrazada de fe. En cada una de nosotras vivía una parte de la otra. Y eso, con el tiempo, se volvió un consuelo. Un escudo. Una forma de reconstrucción colectiva que ningún sermón nos había enseñado. Yo seguía escribiendo. Nunca dejé de hacerlo. Mis libretas ya no eran de papel viejo, ahora usaba cuadernos nuevos, con tapas gruesas y hojas lisas. A veces les ponía fechas, otras veces solo escribía lo que sentía, lo que recordaba, lo que soñaba. Tenía una caja llena de palabras. Un día, mi compañero me preguntó qué pensaba hacer con todo eso. Le dije que no lo sabía, que quizás un día lo entregaría todo, como quien entrega una ofrenda, pero que por ahora era mío, mi manera de seguir viva, mi manera de que nadie más, nunca más, volviera a escribir sobre mí sin preguntarme primero. Porque por muchos años otros pusieron palabras en mi historia. Exagerada, confundida, pecadora. Ahora solo yo decidía cómo nombrarme. Y elegí hacerlo con la verdad, aunque doliera. Porque esa verdad me había salvado. Y, poco a poco, también, estaba salvando a otras. A veces me despierto en medio de la noche y me acuerdo de cosas que había olvidado. Gestos, palabras, miradas. No siempre es fácil. Hay noches en que todo vuelve como una ola, y me quedo mirando el techo en la oscuridad, tratando de calmar la respiración. Pero ya no me asusta como antes. Ahora, cuando eso pasa, me levanto, escribo unas líneas y luego vuelvo a la cama con un poco más de paz. Ya no huyo de lo que viví. No borro. No minimizo. Lo miro de frente, aunque aún duela. Porque aprendí que sanar no es olvidar, ni fingir que no pasó. Sanar es aprender a vivir con eso sin que te consuma. Es recuperar el derecho a hablar de uno mismo sin miedo a que te callen. Y sobre todo, es entender que no estamos solas. Que hay otras allá afuera, como nosotras, esperando una palabra que les diga, yo también pasé por eso, y aquí sigo. He visto a mujeres transformarse frente a mis ojos. Mujeres que llegaron al grupo con la mirada en el suelo y que, meses después, alzaban la voz con firmeza. Mujeres que aprendieron a poner límites, a irse de relaciones que las apagaban, a reclamar espacios donde antes solo servían en silencio. Y no porque yo las haya salvado. No, cada una se salvó a su manera. Yo solo les ofrecí una puerta abierta. Un espacio donde pudieran decir lo que nunca dijeron, sin temor al juicio ni al castigo. Muchas veces me dicen, gracias, y yo respondo que la que agradece soy yo. Porque cada historia compartida me devuelve un pedacito de esperanza. Porque si algo me enseñó todo esto, es que hablar, así, entre mujeres, con verdad, con temblores, con lágrimas, es una forma de revolución. Una que no se ve en los libros, pero que cambia vidas. Durante mucho tiempo me costó rezar. Me sentía traicionada por todo lo que había aprendido. Cada vez que escuchaba una oración, recordaba cómo él usaba las palabras de Dios para justificar sus actos. Por años, evité iglesias, cruces, cualquier cosa que me recordara ese mundo. Pero con el tiempo, encontré otra manera de conectar con lo espiritual. En el silencio de las madrugadas, en el olor del pan recién hecho, en el abrazo de una mujer que por fin se atrevía a hablar. Ahí estaba Dios para mí. No en la sotana, ni en la homilía. Estaba en la resistencia de quienes sobreviven, en la dignidad de las que no se rinden. A veces, en mis libretas, escribo oraciones propias. Palabras que me salen desde el cuerpo, sin culpa, sin miedo. Como aquella vez que escribí, Dios no quiere mi silencio. Dios me dio voz para contar lo que duele, lo que pasó, lo que aún duele. Y desde entonces, esa es mi forma de rezar. Recuperar la fe no fue regresar al altar. Fue aprender a confiar otra vez en mí misma, en mis sentidos, en mi intuición, en el valor de mi historia. Fue mirar mi cuerpo con ternura, después de años de sentirlo ajeno. Fue permitirme el deseo, el gozo, la calma. Cosas que antes me parecían prohibidas. Y no fue fácil. Me llevó tiempo, lágrimas, retrocesos. Pero lo logré. Un día me miré al espejo y no vi a la muchacha rota del despacho del padre Ignacio. Vi a una mujer completa, herida sí, pero entera. Una mujer que había caminado sola, que había escrito sus cicatrices, que había sostenido a otras mientras también temblaba. Y en ese reflejo, entendí que nadie más volvería a tener poder sobre mí.
que nunca más iba a permitir que alguien usara el nombre de Dios para callarme. Porque mi historia, así como es, tiene derecho a existir. Un día, mientras barría el patio de nuestra casa, encontré una mariposa con el ala rota. La recogí con cuidado y la puse sobre una hoja grande, al sol, como si eso pudiera ayudarla a respirar. Me quedé mirándola un rato largo. Pensé en todas las veces que yo también me sentía así, rota, frágil, tirada en el suelo. Pero ahí estaba, viva, como yo, respirando a pesar de todo. Fue una imagen que se me quedó grabada. Esa tarde, escribí en mi libreta: no se trata de volar siempre, sino de no dejar de respirar. Porque hay días en los que una no puede más que eso, quedarse quieta, recogerse, sostenerse. Y está bien. No siempre hay que ser fuerte. A veces basta con no rendirse. Esa mariposa, aunque no voló, se aferró al calor del sol. Y yo, igual que ella, me aferré a las palabras, a los abrazos, a las otras mujeres que también aprendieron a no caerse del todo. Con el paso del tiempo, empecé a dejar mis libretas en otros espacios. Una biblioteca comunitaria, una cooperativa de mujeres, una pequeña escuela rural. Nunca con mi nombre. Solo con una nota que decía: si esto te hace sentir menos sola, es tuyo. Algunas veces recibía cartas, otras veces no sabía si alguien las leía. Pero no importaba. Lo importante era que estuvieran ahí, que mi historia, y la de tantas, no quedara enterrada. Porque si algo aprendí es que el silencio mata. Mata de a poco. Te va quitando partes hasta que ya no sabes quién eres. Y hablar, aunque de miedo, aunque duela, aunque parezca inútil, te devuelve. Te reconecta. Te nombra. Y eso, al final, es lo único que nos salva. Una tarde, mientras ordenaba una caja con cosas viejas, encontré la cruz de madera que mi abuela me había regalado cuando partí del pueblo. La tenía olvidada, envuelta en un pañuelo amarillo. La tomé entre las manos y sentí una punzada extraña, como si esa cruz también hubiera cargado conmigo todo este tiempo. Me acordé de la niña que fui, la que soñaba con servir, con hacer el bien, con ser pura. Me dieron ganas de abrazarla, de decirle que no fue su culpa, que lo que vino después no la manchó, que sigue siendo digna. Colgué la cruz en una pared de mi casa, pero no como un símbolo de obediencia, sino como memoria, como prueba de que sobreviví, de que mi fe, aunque cambiada, sigue viva. Ya no es una fe de rezos impuestos, sino de convicciones propias. Una fe en mí, en las otras, en la verdad que decidimos no callar más. Hoy tengo casi 65 años. A veces me preguntan si todavía escribo, y yo siempre digo que sí, porque escribir me salvó, me sostuvo cuando no había a quien acudir, porque mis palabras fueron mi casa cuando me echaron del templo, y ahora son el refugio de otras que recién empiezan a nombrar su dolor. Nunca imaginé que terminaría compartiendo mi historia con tantas. Nunca pensé que alguien querría escuchar. Pero hoy sé que contar lo que vivimos es más que necesario, es urgente. Y aunque muchas heridas no cierren del todo, aunque aún haya noches difíciles, ya no tengo miedo de decir quién soy. Soy Luz María González. Y sí, fui abusada por un hombre que usó el nombre de Dios para romperme. Pero también soy la mujer que sobrevivió, que habló, que escribió, y que nunca más volvió a callar. No todo fue sanación. Hubo recaídas, momentos de enojo, días en que quise quemar todo lo escrito y volver al silencio. Pero cada vez que eso pasaba, algo, una carta, una conversación, una mirada, me recordaba por qué empecé. Porque mientras yo dudaba si valía la pena, otra mujer estaba allá afuera, preguntándose si su dolor era real, si merecía ser escuchada, si alguien le creería. Y cuando una de nosotras habla, otras se atreven a hacerlo también. Nos vamos encendiendo, como velas en una procesión sin cura, pero con consuelo. Ya no somos las niñas obedientes de antes. Ya no bajamos la cabeza. Caminamos juntas, con las cicatrices visibles, con las voces firmes, con el derecho ganado de existir sin pedir permiso. Y en ese caminar, descubrí algo que me cambió para siempre, que nuestra historia no termina con el abuso. Termina cuando decidimos que no nos define. Un día, sin avisar, la misma iglesia que me dio la espalda organizó una jornada sobre escucha activa a víctimas. Me llegó el cartel por casualidad, en una publicación que alguien compartió. No fui. No porque no creyera en el esfuerzo, sino porque ya no lo necesitaba. Yo ya me había escuchado a mí misma. Ya había encontrado mi justicia. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Pero me hizo sonreír. Pensé en todas las que vinieron después de mí, en las que quizás ahora sí serían escuchadas. Y eso me bastó. No necesito reconocimiento, ni que me pidan perdón. Lo único que quería era que no volviera a pasar. Que otras no vivieran lo que yo viví. Que supieran que sí se puede sobrevivir.
porque hablar no te mata, te libera. Hace poco, una joven de 17 años me escribió por primera vez. Me dijo que había encontrado una de mis libretas en una caja de libros usados. Me contó que lloró leyéndola, que le temblaban las manos porque algo en esas palabras la nombraba. No me dijo que había vivido. No hizo falta. En su mensaje, me dijo algo que se me quedó grabado: no sabía que lo que me pasó tenía nombre. Ahora lo sé. Y ya no me da vergüenza. Esa frase sola justificó toda una vida de dolor convertido en testimonio. Le respondí con ternura, sin presionarla. Le dije que cuando estuviera lista, podía contar su historia. Que nadie tenía derecho a apurar su proceso. Pero que lo que había hecho, reconocer, nombrar, escribir, ya era un acto de valentía. Cerré la carta con una frase que también escribí para mí misma: lo que no se dice, se pudre por dentro. Pero lo que se cuenta, aunque duela, respira. Y yo también respiro. Con cicatrices, con recuerdos que aún duelen, pero respiro. Porque hablar me devolvió el aire. Porque ya no cargo con la culpa ajena. Porque mi historia ya no es un secreto sucio, sino una semilla sembrada en la tierra de otras. A veces sueño con esa capilla vacía, con el banco donde me arrodillé rota. Pero en el sueño ya no lloro. Me levanto, camino hacia la puerta y salgo. Y siempre hay sol afuera. Un sol tibio, sencillo, como el de los amaneceres de Jalisco. Y entonces entiendo que la libertad no vino de un grito, ni de una denuncia. Vino de cada palabra escrita, de cada silencio roto, de cada mujer que se animó a decir: a mí también me pasó. Porque cuando una habla, abrimos el camino para todas. Cada vez que una mujer me confía su historia, siento que esa red invisible que tejimos se hace más fuerte. Ya no somos sombras, ni susurros, ni casos aislados. Somos memoria viva. Somos prueba de que el dolor puede transformarse en algo más. A veces me preguntan si no me duele recordar tanto, revivirlo con cada relato. Y sí, claro que duele. Pero es un dolor distinto. No es el que te paraliza. Es el que te recuerda por qué sigues. Es el mismo dolor que sentimos al parir, al empujar algo hacia afuera para que nazca. Y yo, con cada palabra escrita, con cada escucha atenta, parí una versión de mí que no conocía. Una Luz María que ya no necesita permiso para existir, ni para contar lo que vivió. Que ya no busca aprobación. Que encontró su lugar entre otras como ella, entre mujeres que se reconstruyen con manos temblorosas pero firmes. Hace unos días, una de las mujeres del grupo me propuso hacer una ceremonia simbólica. Nada religioso, nada oficial. Solo nosotras, en círculo, en silencio. Encendimos una vela por cada historia compartida. Éramos 16 esa tarde. Al principio nadie hablaba. Luego, una a una, fuimos diciendo en voz baja lo que necesitábamos soltar. Algunas lloraron. Otras solo respiraron hondo. Yo dije algo simple: me perdono por no haber hablado antes. Y en ese momento sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Como si al fin pudiera dejar de cargar ese peso antiguo. Al terminar, apagamos las velas juntas. No hubo aplausos, ni fotos, ni discursos. Solo un abrazo largo entre todas. Un silencio nuevo. Uno que no dolía. Uno que contenía. Hoy, cuando me siento frente a mis libretas, ya no escribo solo para mí. Escribo por todas las que no pudieron, por las que aún no pueden, por las que quizás nunca se atrevan. Porque sus silencios también cuentan. Porque sus miradas, sus gestos, sus ausencias, también hablan. Y si alguna vez alguien me preguntara por qué decidí contar esto después de tantos años, le diría que porque era necesario. Porque lo que no se nombra se convierte en sombra, y yo ya no quiero vivir en la oscuridad. Yo elijo la luz, aunque duela. Yo elijo la verdad, aunque tiemble. Porque solo así pude volver a respirar con el cuerpo completo. Porque solo así, al final, pude volver a mirar a esa joven que fui y decirle: no estás sola, nunca lo estuviste. Termino este relato con el corazón en calma. No porque todo esté resuelto, no porque el pasado ya no duela, sino porque aprendí a vivir con él sin que me devore. Porque decidí que mi historia no iba a quedar enterrada en una sacristía ni en un susurro de culpa. Decidí hablar. Y. Hablar, para nosotras, es resistencia. Es memoria. Es justicia. Si llegaste hasta aquí, gracias por leerme. Por sostener este pedazo de mí con tus ojos. Que mi historia te sirva, aunque sea un poco, para nombrar la tuya. Porque cuando una de nosotras habla, todas respiramos un poco mejor.